Mira, papá. Esa camarera se parece muchísimo a mamá, gritó Sofía, apuntando con su dedito hacia la otra parte del restaurante. Al alzar la mirada del papel, Eduardo Méndez experimentó como todo a su alrededor parecía detenerse. La sangre abandonó su rostro al girar con calma para observar hacia donde indicaba su pequeña hija de 5 años. Allí estaba ella, como un espectro que había cobrado forma física, con el rostro que había acariciado en innumerables ocasiones. Los ojos azules que lo habían observado con cariño a lo largo de una década. Aquella noche lluviosa hace 3 años, la sonrisa que se había esfumado para siempre volvió a aparecer. Eduardo murmuró con sorpresa mientras el agua se derramaba sobre la mesa. Cuando la camarera se aproximó al percibir el incidente, llevaba consigo una bandeja sin platos y una sonrisa cálida que provocó en Eduardo una sensación abrumadora. Con total naturalidad, preguntó si estaban preparados para hacer su pedido, como si no se diera cuenta del impacto que tenía en él. Eduardo hizo el intento de comunicarse, sin embargo, las palabras se resistieron a ser pronunciadas. Junto a él, Sofía observaba con sorpresa, dirigiendo su atención tanto a la camarera como a la imagen de su madre, que siempre llevaba consigo en un diminuto colgante. ¿Está usted bien, señor? La expresión de la mujer denotaba una auténtica inquietud. Eduardo logró decir finalmente, su parecido con mi difunta esposa es asombroso. La camarera se puso pálida, evidenciando su incomodidad ante lo sucedido. Expresó su pesar por lo ocurrido. De ninguna manera, intervino Eduardo, recobrando algo de calma. No es necesario que pida perdón. Simplemente la similitud es desconcertante. ¿Se trata de mi madre?, preguntó Sofía con la inocencia directa de un niño. ¿Te convertiste en camarera cuando te fuiste al cielo? Observó a Sofía con una combinación de compasión y confusión, antes de dirigir nuevamente su mirada hacia Eduardo, quien parecía a punto de perder el conocimiento. Al sentarse en la silla desocupada, Luisa Oliveira reveló su nombre y su historia personal. Siendo adoptada de pequeña, siempre estuvo consciente de la existencia de su hermana gemela. Olvidando momentáneamente su rol de mesera, compartió este detalle peculiar. El restaurante Cantiño de Lisboa, antes el sitio predilecto de Eduardo y Elena, ahora parecía dar vueltas a su alrededor como un carrusel descontrolado. La casualidad resultaba sumamente precisa, extremadamente despiadada. Durante 3 años, había evitado visitar este sitio desde que perdió a Elena. El día en que finalmente reúne el coraje para regresar con su hija, se encuentra frente a frente con la viva representación de su difunta esposa. Eduardo mencionó de manera automática, Elena vino al mundo el 12 de abril de 1992, como si estuviera recitando información de un archivo, en el Hospital San Luis. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. Esa es la fecha precisa en la que nací. En el hospital, Sofía mostró una sonrisa sin darse cuenta de la importancia del momento. Con la inocencia propia de la niñez, afirmó, entonces, eres mi tía. Tengo una tía que guarda un gran parecido con mi madre. Eduardo presenció cómo Luisa trataba de asimilar dicha información. Su rostro reflejaba fielmente las mismas expresiones que Elena solía mostrar cuando se sorprendía. Incluso el menor movimiento, la manera en que sus cejas se curvaban levemente, era exactamente la misma. Sin embargo, también existían disparidades. El pelo más corto y de tono más oscuro, las manos marcadas por pequeñas señales del esfuerzo diario, la vestimenta modesta en contraste con las prendas de alta costura que solía lucir Elena. Eduardo reveló en voz baja, hace 3 años que falleció mi esposa. Un choque de vehículos. Nunca hizo referencia a tener una hermana idéntica. Luisa respondió con lágrimas apareciendo en sus ojos, sugiriendo que quizás no estaba al tanto. Durante mucho tiempo he intentado localizar a mi hermana sin éxito debido a la falta de datos precisos. Desde la cocina, se escuchó una voz que llamaba a Luisa. Con impaciencia era observada por el director del establecimiento gastronómico. Al levantarse rápidamente, expresó su necesidad de regresar al trabajo. Sin embargo, ¿sería posible conversar más tarde? Por supuesto. Eduardo asintió en silencio, sin poder articular ni una sola palabra. Al distanciarse Luisa, notó cómo la manita de Sofía apretaba la suya.
Sofía preguntó si podían regresar a visitar a la tía Luisa. Eduardo posó la mirada en su hija, observando en sus ojos azules el reflejo de Elena y Luisa, una chispa de esperanza que había estado ausente por mucho tiempo. Al fin, respondió, «Claro, princesa. Considero que hay muchos temas de los que debemos conversar con ella». Ninguno de ellos podía prever lo que sucedería después de ese encuentro fortuito en un domingo común, transformando sus vidas de manera permanente al revelar secretos familiares ocultos desde hace mucho tiempo y reabriendo viejas heridas que nunca habían cicatrizado por completo. El lujoso vehículo Mercedes-Benz S-Class de Eduardo se estacionó frente al sencillo complejo de viviendas en el vecindario de Lapa. Los habitantes del vecindario observaban con asombro el elegante automóvil, que destacaba en medio de la humilde calle, donde la mayoría se desplazaba en motocicletas viejas y autobuses abarrotados. Sofía, sentada en su silla de seguridad, preguntó por la residencia de la tía Luisa. Eduardo, consultando la dirección en su teléfono, confirmó que era allí. 3 días habían transcurrido desde la cita en el restaurante. Durante ese tiempo, Eduardo apenas había descansado, revisando en su mente cada aspecto de su relación con Elena, buscando indicios que pudiera haber pasado por alto, señales de que ella estuviera al tanto de su hermana gemela. En la entrada aguardaba Luisa, luciendo unos vaqueros y una camisa básica. A pesar de ello, la semejanza con Elena era tan sorprendente que Eduardo debió esforzarse deliberadamente para no quedarse observándola fijamente. Agradeció su presencia, expresó ella, evidenciando nerviosismo. Mi hogar no es muy espacioso, sin embargo, tranquila, intervino Eduardo. Nos gustaría tener una charla. El piso resultaba ser reducido, con una sala que se integraba a una cocina de concepto abierto, libros de cocina apilados por todas partes y unas cuantas plantas intentando captar la luz que entraba por la única ventana. Sofía preguntó a Luisa si le gustaba cocinar mientras señalaba los libros, a lo que Luisa respondió con una sonrisa que estaba estudiando gastronomía. En el futuro, me encantaría tener un restaurante propio. La charla se desarrolló de manera increíblemente fluida. Luisa compartió acerca de su niñez junto a padres adoptivos en las afueras de Sao Paulo, su empleo como camarera para financiar sus estudios y su larga búsqueda sin éxito de su hermana melliza a lo largo de los años. Me contaron la verdad sobre mi adopción mis padres adoptivos, Raimundo y Jurema, explicó, aunque su conocimiento era limitado. Tan solo una enfermera les había informado que yo era una de 2 gemelas, mientras que la otra niña había sido acogida por una familia rica. Eduardo prestaba mucha atención, cotejando este relato con la escasa información que poseía acerca de los comienzos de Elena. Los Montenegro, los padres de su cónyuge, siempre habían mantenido mucha discreción en relación con la adopción de su hija. Elena se crió sin hermanos, comentó Eduardo. Recién llegada al mundo, Regina y Alberto Montenegro decidieron hacerse cargo de ella como su hija. Jamás se hizo referencia a una hermana gemela. Luisa comentó que tiene algunas imágenes de su infancia en su teléfono. En las fotos se podía ver a una Elena Luisa niña en lugares sencillos, como un jardín con prendas colgadas, una escuela pública y festejos navideños modestos. Estos escenarios contrastaban con las lujosas mansiones, exclusivos colegios y viajes a Europa que habían sido parte de la vida de Elena. Eduardo anunció de repente que necesitaba contratar a un investigador para corroborar toda la información. ¿No confías en mí? Al hacer un gesto similar al de Elena cuando se enojaba, Luisa provocó un escalofrío en Eduardo con su ceño fruncido. No es ese el caso, pero existen numerosas interrogantes sin solución. ¿Cuál fue el motivo de su separación? ¿Por qué nunca hicieron referencia a tu presencia los Montenegro? Si en verdad eres la hermana de Elena, entonces eres pariente de Sofía. Después de investigar por el piso, la pequeña volvió corriendo al oír que la llamaban. Expresó con sencillez su aprecio por su tía Luisa. Cuando reflexiona, su rostro se asemeja al de su madre. La campana interrumpió el instante. Al abrir la puerta, Luisa se encontró con un joven y fornido hombre vestido con indumentaria de motociclista. Expresando claramente su incomodidad, le dijo a Marcelo que no esperaba verlo llegar tan pronto. Al ingresar al apartamento, Marcelo Santos observó a Eduardo y Sofía con recelo,
evaluándolos de manera rápida. ¿Estoy interrumpiendo algo?, inquirió al dejar su casco en la encimera de la cocina. Luisa lo presentó a sus amigos Eduardo y Sofía como su pareja, Marcelo, mientras mencionaba que ellos eran amigos. Eduardo percibió la incertidumbre en su tono al hablar de ellos. ¿Cuál era su naturaleza precisa? ¿Qué hay de la familia? Un encuentro entre desconocidos unidos por un vínculo genético. Eduardo saludó cortésmente, ofreciendo su mano. Marcelo la abrazó con una intensidad excesiva. ¿Conocidos del local?, inquirió, mirando directamente a Eduardo con desconfianza. Es un tema complejo, contestó Luisa. Te daré detalles más tarde. La atmósfera se había vuelto notablemente tensa. Eduardo consultó la hora en su reloj, encontrando una razón para sugerir marcharse. Sería conveniente partir, expresó, tomándole la mano a Sofía, aunque desearía continuar con este diálogo. ¿Sería posible comunicarme contigo por teléfono? Mientras Marcelo mantenía los brazos cruzados, Luisa asintió y los acompañó hasta la puerta. Una vez dentro del coche, Sofía formuló una pregunta. ¿Cuál era la razón por la que el novio de la tía Luisa mostraba un semblante enfadado? Eduardo soltó un suspiro mientras ponía en marcha el motor. En ocasiones, los mayores nos enredamos, mi pequeña reina. Esta situación inusual no es comprendida por todos. Al día siguiente, en su sofisticada oficina ubicada en el centro financiero, Eduardo se encontró con Danilo Vasconcelos, un detective privado que había colaborado con él en el pasado en temas de negocios. Después de detallar la situación, Eduardo hizo hincapié en la importancia de mantener total confidencialidad. Los Montenegro son individuos influyentes y dudo que les guste saber que estoy indagando sobre esto. Danilo asintió en comprensión mientras tomaba apuntes. Iniciaré con el proceso de inscripción de nacimientos, los expedientes de adopción y las conversaciones con exempleados del hospital. ¿Dispones de algún familiar de los Montenegro que sea más accesible para comunicarse? Eduardo recordó a Alberto, su suegro, quien solía ser más afectuoso que Regina. Quizás sería conveniente que me permitas establecer las bases antes. En su piso, Luisa se veía obligada a responder a las preguntas de Marcelo sobre la identidad del individuo del Mercedes, mientras él recorría la estancia con impaciencia. ¿Cuál era la razón para llevar a una niña? Luisa finalmente explicó que se trataba del viudo de su hermana gemela al ser cuestionada sobre la naturaleza de su amistad. Una hermana que jamás tuve la oportunidad de conocer. La pequeña es mi sobrina. De repente, Marcelo se detuvo, mostrando un rostro que reflejaba tanto incredulidad como confusión. ¿Perdón? ¿A qué te refieres? Luisa explicó que nunca había mencionado tener una hermana gemela porque nunca la había descubierto hasta ese momento. Nunca logré hallar a su familia. Falleció hace 3 años. Mientras Luisa narraba toda la historia, notó cómo la expresión de Marcelo se transformaba. No se trataba solo de envidia, sino de algo mucho más elaborado. Sensación de temor. Entonces, ¿ahora formas parte de una familia adinerada? A pesar de su tono sarcástico, mostraba una fragilidad oculta. Imagino que pronto te cambiarás a un ático en Higienópolis y dejarás atrás este sitio. Luisa respondió, tachando de absurdo al interlocutor, a pesar de que en su interior surgía la incertidumbre sobre el impacto que tendría esa revelación en su vida. Me interesa descubrir la verdad acerca de mis raíces y la identidad de mi hermana. Marcelo Clavo la mirada en ella. Luisa, es importante que estés atenta. Los individuos adinerados siguen normas distintas, y las confidencias familiares pueden entrañar riesgos. Ninguno de los dos era consciente de lo profética que sería esa advertencia. La imponente residencia de los Montenegro en el vecindario de Morumbí era un símbolo del poder y la fortuna adquiridos a lo largo de muchos años. Eduardo presionó el timbre, inhalando con intensidad para estar listo. Junto a él, Danilo Vasconcelos se mantenía con una expresión seria, sosteniendo su maletín de piel. Guiados por un mayordomo, recorrieron pasillos adornados con obras de arte europeas hasta llegar a una estancia donde Regina Montenegro aguardaba, sentada majestuosamente en su silla. A los 67 años, Regina conservaba su distinción y firmeza,
cualidades que la habían destacado como una precursora en el ámbito financiero. «Qué inesperado encontrarte, Eduardo», expresó ella desde su asiento. «No tengo registro de haber programado un encuentro familiar». «¿Y quién es este señor?», cuestionó Regina. Eduardo respondió que era necesario discutir sobre Elena, mostrando poco interés en seguir las formalidades que su suegra apreciaba tanto. En concreto, acerca de la adopción que realizaron y la gemela de su hermana. Regina palideció brevemente, aunque recuperó la calma con notable prontitud. «Me resulta desconocido el tema del que hablas». Eduardo insistió en que Elena no fue la única hija de ellos dos. «Tuve el placer de encontrarme con Luisa Oliveira. Es imposible negar la similitud». Regina frunció los labios mientras observaba detenidamente a Danilo. «¿Y quién es este caballero?». Se identificó como Danilo Vasconcelos, detective privado. Nos encontramos reuniendo información sobre la trayectoria de las hermanas Oliveira Montenegro. ¿Las quiénes?, preguntó Alberto Montenegro desde la entrada con su voz resonante. El anciano de 70 años lucía claramente más viejo que su esposa, con el cabello totalmente canoso y una leve curvatura en su postura desde que Elena falleció. Eduardo indicó que la esposa del patriarca debía dar algunas explicaciones. De forma pausada, Alberto se aproximó, mostrando auténtica confusión en su expresión facial. «Regina, ¿puedes explicarme de qué va esto?». Regina dejó escapar un suspiro, sintiéndose vencida por primera vez en muchos años. «Por favor, toma asiento, Alberto. Podría tener un impacto en tu salud cardiovascular». En el transcurso de la próxima hora, Regina desveló un secreto que había mantenido oculto por 3 décadas. Elena era una de 2 hermanas gemelas idénticas. Las niñas fueron separadas por motivos administrativos, según detalló Regina con una actitud fría y profesional. «Nos propusieron solo a una de las niñas en la agencia de adopción», comentó. «Resultaba más sencillo ubicar a las bebés por separado. La prioridad nos fue concedida debido a nuestra posición en la sociedad». «¿Nunca consideraste que Elena tenía el derecho de estar al tanto de la existencia de su hermana?». Eduardo hablaba con voz temblorosa por la rabia que sentía. Regina cuestionó el motivo detrás de la obsesión de Eduardo por encontrar a una mujer desconocida. ¿Por qué motivo pondría en duda su posición dentro de nuestra familia? La resguardamos de un problema superfluo. Alberto mostraba un profundo pesar. Expresó: «No tenía conocimiento de eso, Eduardo. Te lo prometo en honor a la memoria de nuestra pequeña». Danilo interrumpió, abriendo su portafolio, para afirmar que Elena estaba al tanto o tenía ciertas sospechas al respecto. Sacó un pequeño cuaderno con tapa de piel que Eduardo identificó de inmediato, el diario de Elena que descubrió entre sus cosas después del incidente, pero que nunca se había atrevido a leer. Danilo explicó: «Hallamos esto entre las pertenencias que el señor Méndez guarda. Las entradas más recientes resultan especialmente esclarecedoras». Con manos temblorosas, Eduardo agarró el periódico y leyó en voz alta la fecha: 3 de mayo. «Descubrí unos papeles peculiares en el despacho de mi padre. En mi acta de nacimiento aparece una anotación que desconocía por completo. Uno de los 2 gemelos. Tengo un hermano o una hermana. ¿Cómo es posible que jamás me hayan comunicado eso? El 7 de mayo. Mi madre continúa sin responder a mis interrogantes. Enfrenté la situación de frente y ella me advirtió que dejara de buscar cosas que no existen, aunque sus ojos revelaron la verdad. Exist algo additional. El 12 de mayo. He contratado a una persona para llevar a cabo una investigación. En el caso de tener un hermano gemelo, lograré hallarlo. Tengo el derecho de estar informado». El último registro se realizó el 15 de mayo, apenas 3 días antes de que ocurriera el trágico suceso que terminó con su vida. La Halley. «Poseo una hermana idéntica. El nombre que ella usa es Luisa Oliveira. Labora en un establecimiento gastronómico en La Lapa. Mañana tengo planes de visitarla. No revelaré esta información a nadie, ni siquiera a Eduardo. Me gustaría que fuera una sorpresa especial para él». El silencio que vino después era tan denso que parecía ocupar un espacio físico en la habitación. Regina mantuvo los ojos cerrados,
como si intentara alejarse de la realidad. Alberto lloraba en silencio. Eduardo murmuró con apenas un susurro que nunca tuvo la oportunidad de conocerla. Falleció antes de tener la oportunidad de reunirse con su hermana. Regina, algo más serena, mencionó que fue una coincidencia trágica. ¿Fue así? Una ceja fue alzada por Danilo. El incidente tuvo lugar mientras Elena se dirigía hacia el barrio de Lapa. No asistía a la clase de yoga en Jardins, tal como mencionó a las autoridades. El rostro de Regina palideció. ¡Qué tontería! No tenía conocimiento. Danilo interrumpió al decir que las cámaras de tráfico verifican su recorrido. Exist algo additional. Después del choque, el técnico automotriz que inspeccionó el coche descubrió algo poco común. Se observaban indicios de alteración en el sistema de frenos. De repente, Eduardo se puso de pie. ¿Quieres decir que no ocurrió de forma fortuita? ¿Que una persona? Danilo respondió con precaución que hay interrogantes pendientes. Tal vez sería conveniente conversar con todos aquellos que tenían conocimiento de la búsqueda de la hermana de Elena. Eduardo fijó sus ojos en Regina, cuya expresión facial se había vuelto inexpresiva como una máscara. Según sus palabras, la situación resultaba absurda. Estás culpando a la familia de tu pareja utilizando ideas conspiratorias sin fundamento. Eduardo respondió que aún no está señalando a ninguna persona. Sin embargo, me propongo averiguar la verdad sobre lo sucedido a Elena y identificar a las demás personas implicadas. Mientras tanto, en una parte distinta de la ciudad, Luisa era contactada por Eduardo. He hallado algo. El diario personal de Elena. Antes de fallecer, ella te estaba buscando. Los escalofríos recorrieron su espalda cuando se produjo la revelación. Lo que había iniciado como una exploración de quién era, ahora se tornaba en algo más siniestro. En el corazón de todo se encontraba Regina Montenegro, una mujer decidida a hacer lo que fuera necesario para resguardar los misterios de su familia. En la residencia de Eduardo, ubicada en Alto de Piñeiros, resonaban las carcajadas de los niños después de un lapso de 3 años. Mientras Sofía jugaba, perseguía las burbujas creadas por Luisa, cuyas risas resonaban en los pasillos de la casa, que durante mucho tiempo solo había experimentado el silencio y la tristeza. Desde el balcón, Eduardo contemplaba la situación con un cúmulo de sentimientos. La felicidad de Sofía aliviaba su corazón, sin embargo, ver a Luisa, que se parecía tanto a Elena, jugando en el jardín donde solía estar su esposa por las tardes, le provocaba una sensación de déjà vu casi insoportable. Doña Conceizao observó a la niña, sorprendida por su alegría, mientras dejaba una bandeja con limonada al lado de Eduardo. La joven posee un talento único. Después del fallecimiento de Elena, Eduardo decidió conservar en su servicio únicamente a Doña Conceizao, la leal gobernanta que había servido a los Méndez por más de 10 años. Para Sofía, la trabajadora no solo era una empleada, sino también una especie de madre sustituta, mientras que para Eduardo, era una confidente discreta. Eduardo susurró que la semejanza con Conceicao va más allá de lo físico, también en sus ademanes y su risa. La mujer advirtió con prudencia que, a pesar de las similitudes, no es ella, y le recomendó a Eduardo que se mantenga precavido. Cuando el corazón sufre, a menudo resulta complicado no mezclar las situaciones. El timbre sonó y cortó la charla. Doña Conceizao se dirigió a atender y al volver estaba acompañada por Danilo Vasconcelos, cuya mirada seria destacaba entre la felicidad del jardín. Sin rodeos, el investigador expresó: «Es necesario que conversemos». Eduardo asintió mientras lo guiaba hacia su oficina. Luisa, al percatarse de la presencia de Danilo, gestualizó que se uniría a ellos en breve. Al llegar a la oficina, Danilo sacó diversos expedientes de su portafolio. «Me he informado más acerca de Marcelo Santos, el compañero de Luisa», empezó a decir. «Existe algo que no cuadra. Antes de dedicarme a conducir para una aplicación, desempeñaba labores de mecánico en un taller ubicado en Lapa, el cual era el lugar al que Elena llevó su vehículo 3 días previos al incidente». Eduardo experimentó un estremecimiento en su espalda. Danilo aclaró que no estaba insinuando nada en ese momento,
pero destacó la importancia de investigar la coincidencia entre el inicio de la relación de Marcelo con Luisa y el accidente de Elena 6 meses antes. Al abrirse la puerta, Luisa ingresó con las mejillas sonrojadas debido a la diversión con Sofía. Inquirió sobre el tema de conversación al percatarse de la atmósfera cargada. Eduardo y Danilo se miraron brevemente, mientras Eduardo consideraba la posibilidad de revelar sus inquietudes. Al fin, decidió hablar. Referent a Marcelo? Contestó. Existe información importante que es necesario que conozcas. Mientras Eduardo detallaba la relación encontrada, el semblante de Luisa experimentó una transformación de la perplejidad a la incredulidad, culminando en una combinación de consternación y enojo. «No tiene sentido», exclamó. «Marcelo no estaría involucrado en esto, de ninguna manera». «No estamos señalando a nadie», comentó Danilo, «pero es necesario conversar con él, comprender por qué nunca mencionó que estuvo empleado en el taller donde Elena llevó su vehículo antes de fallecer». Luisa se sentó en un sofá con evidente agitación. «Esto es una completa locura. Hace 15 días. Todo transcurría con normalidad en mi día a día. Acabo de descubrir que tenía una hermana gemela que falleció antes de que pudiéramos encontrarnos, y es posible que haya sido víctima de un crimen, y que mi pareja podría estar relacionada con esto». Eduardo se aproximó a ella con dudas sobre cómo reconfortarla. Antes de poder articular palabra, Sofía entró de repente en la oficina. Preguntó la pequeña, corriendo hacia Luisa, porque todos lucían tan serios. ¿Está tía Luisa triste? Luisa se apresuró en enjugar una lágrima y le sonrió a la pequeña. No, mi amor, simplemente estoy algo fatigada por jugar tanto. Eduardo propuso que Sofía enseñara a Luisa su variedad de caracolas, con la intención de hablar a solas con Danilo. Al salir las dos mujeres, Eduardo se dirigió al investigador. Eduardo le preguntó a Danilo sobre las conexiones adicionales descubiertas. Danilo informó que los Montenegro habían anulado una transacción significativa a una cuenta en las Islas Caimán justo después del sepelio de Elena. Además, mencionó que había más información relevante. Alberto no es el progenitor biológico de las gemelas. ¿Cómo dices? Eduardo se sorprendió enormemente. He hallado documentos médicos antiguos. Alberto padece de una condición genética que le imposibilita concebir. Siempre ha sido así. La revelación sumaba más complejidad al enigma. En caso de que Alberto no fuera el progenitor biológico, ¿quién sería entonces el padre? ¿Cómo se relacionaba esto con la separación de las gemelas y el presunto sabotaje del vehículo de Elena? En la noche, una vez que Sofía se quedó dormida y Luisa se retiró a su piso, rechazando permanecer a pesar de la insistencia de Eduardo, quien era consciente de lo incómodo que sería, se vio a sí mismo hojeando antiguos álbumes de fotografías. En uno de ellos descubrió una imagen que nunca había observado previamente. Elena, en estado de gestación de Sofía, se encuentra en compañía de sus padres en la residencia de veraneo. En el trasfondo, apenas visible, se distinguía a un caballero de edad avanzada, posiblemente un trabajador, observando a Elena con una mirada que Eduardo identificaba ahora como anhelo. Evoqué una conversación pasada con Elena, en la que expresó su sensación de que su padre la observaba como si fuera una desconocida. Los pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Luisa se presentó con voz insegura y dijo: «Eduardo, Marcelo no se encuentra. Dejó un mensaje indicando que necesita solucionar un asunto. Nuestros ahorros han sido disminuidos». Eduardo se levantó y aconsejó no tomar ninguna acción. «Me dirijo hacia ese lugar. Haz una llamada a Danilo». La red de secretos se volvía más tupida con el tiempo, generando en Eduardo una preocupante certeza de que todos corrían peligro, en especial Luisa, quien se había convertido en el eslabón final de una cadena que alguien ansiaba romper a toda costa. Bajo el implacable aguacero, las calles de Sao Paulo se transformaron en torrentes de agua y el tráfico se convirtió en un completo desorden. Eduardo impacientemente golpeaba el volante de su Mercedes mientras se dirigía lentamente hacia el apartamento de Luisa. La llamada le había generado inquietud. Marcelo ha desaparecido, hay dinero que falta y se encontró una nota enigmática. El teléfono empezó a sonar. El individuo se llamaba Danilo.
El investigador comunicó que se encuentra en el apartamento con Luisa y que han descubierto algo que les resulta intrigante. Correspondencia escrita. En medio de Marcelo y Regina Montenegro, Eduardo se quedó sin aliento al escuchar la conversación. No entendía de qué trataba, pero captó menciones sobre dinero y una tarea pendiente. La última fue hace un mes. Eduardo murmuró una maldición. Las piezas comenzaban a encajar de manera espeluznante. Asegúrate de que esté protegida. Estaré allí en un cuarto de hora. Al llegar al edificio de Luisa, se topó con Danilo custodiando la puerta. En lo alto del apartamento, Luisa se veía demacrada, sentada en el sofá con papeles y fotografías a su alrededor. Eduardo inquirió sobre el contenido que la sorprendía. Luisa, en voz baja, reveló el hallazgo en una caja escondida bajo la cama de Marcelo. Se encuentran imágenes mías. Fotografías capturadas previamente a nuestro encuentro. Como si me estuviera persiguiendo. Eduardo se encargó de examinar las imágenes. En efecto, se podía ver a Luisa en diferentes situaciones, saliendo del restaurante, dirigiéndose a la escuela de cocina e incluso en la entrada de su antiguo edificio antes de trasladarse con Marcelo. Al sentarse a su lado, expresó, esto no fue casualidad. Te busco a propósito. ¿Cuál fue la razón? Me resulta difícil comprenderlo. ¿Por qué motivo debería involucrarme con la familia Montenegro? Antes de contestar, Eduardo y Danilo se miraron brevemente. Pienso que Regina te percibía como un rival. Tal vez como una garantía. En caso de que Elena averiguara la verdad acerca de su hermana, Regina posiblemente tendría que encontrar una forma de manejar la situación. ¿Infiltrando a un agente secreto en mi día a día? ¿Ha estado Marcelo simulando sentimientos hacia mí durante 2 años con el único propósito de mantenerme bajo vigilancia? El concepto resultó tan angustiante que Luisa se inclinó hacia adelante, como si hubiera sido golpeada físicamente. Eduardo intentó brindarle consuelo, pero no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Qué términos podrían mitigar semejante deslealtad? El instante fue interrumpido por el teléfono de Danilo. Salió al pasillo diciendo que debía ocuparse de algo. Eduardo decidió enseñarle a Luisa las más recientes anotaciones del diario de Elena. Te estaba buscando, Luisa. Me había percatado de que estabas presente y deseaba encontrarte. Contaba con un proyecto. Con manos temblorosas, Luisa recorría las páginas, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Falleció en el intento de hallarme, murmuró. Ahora comprendo la razón. Regina prefería que no nos encontráramos. Jamás. Al regresar, Danilo tenía un semblante serio. Era la persona con la que me comunicaba en la policía. ¿Han localizado el vehículo de Marcelo desatendido en las cercanías del aeropuerto? Ya se han encontrado otros. Acaban de hospitalizar a Regina Montenegro. Alberto contactó a los servicios de emergencia para informar que había ingerido medicamentos. ¿Estás insinuando que fue un intento de suicidio? Inquirió Eduardo con escepticismo. O tal vez fue una forma conveniente de eludir los interrogatorios, propuso Danilo. El móvil de Eduardo empezó a sonar. Doña Concepción exclamó con preocupación que alguien había ingresado a la casa del señor Eduardo. Se ha producido daño en una ventana del lugar de trabajo. La policía se dirige hacia aquí. ¿Sofía? Un escalofrío recorrió su voz. Está todo en orden. La tengo guardada en mi cuarto. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con llave. Le pidió a la otra persona que permaneciera en ese lugar. Me dirijo hacia ese lugar. De un brinco se incorporó Eduardo, explicando de inmediato la situación. Luisa, alzándose también, expresó, la situación se nos está yendo de las manos. Estaré a tu lado. La situación conlleva riesgos. También es mi familiar, contestó con determinación. No me ocultaré cuando mi familia esté en riesgo. El término familia tuvo un fuerte impacto en ellos. En tan solo 14 días, habían pasado de ser desconocidos totales a estar unidos por vínculos más sólidos que los familiares. Un secreto que se comparte, una pena que se comparte y ahora un riesgo que se comparte. Mientras se dirigía hacia su hogar, Danilo fue contactado nuevamente por teléfono.
Hemos recibido la verificación. El coche de Elena sufrió un acto de sabotaje. El sistema de frenos recibió un ajuste de experto. Eduardo, con los nudillos apretados en el volante, preguntó por Marcelo. Es muy posible. Antes de toparse por casualidad con Luisa, desempeñaba labores como técnico especializado en sistemas de frenado. Todo parecía encajar en un desagradable puzzle. Regina se había dado cuenta de que Elena estaba al tanto de la existencia de su hermana gemela. Elena tenía pensado encontrarse con Luisa. Así que, de manera fortuita, los frenos de su vehículo dejaron de funcionar justo en ese instante. 3 años después, la situación parecía estar repitiéndose. Luisa cuestionó el momento actual, preguntando por qué era necesario preocuparse en ese preciso instante. Eduardo explicó que la razón era el diario que había salido a la luz. No lo había leído hasta que Danilo lo descubrió. En ese lugar, existe algo adicional que aún no hemos explorado por completo. Susurró Danilo. Sería el auténtico progenitor. En repetidas ocasiones, Elena hace referencia a su búsqueda para descubrir la identidad de su progenitor biológico. Luisa preguntó quién era el padre biológico de las gemelas, dado que Alberto no lo era. Además, lo fundamental es cómo se relaciona eso con el asunto en cuestión. Al llegar a la residencia de Eduardo, se toparon con la presencia de 2 coches de policía en la entrada. En el estudio, se encontraba un cristal de ventana roto, mientras varios agentes recopilaban huellas dactilares y tomaban fotografías. Al verlos llegar, Sofía corrió hacia ellos y se abrazó a su padre. «Papá, un intruso ingresó a la casa», gritó la pequeña, llena de miedo. La señora Conceicao me resguardó en su ropero. Eduardo rodeó a la joven entre sus brazos con intensidad, expresando su gratitud interna por su bienestar. Inquirió a uno de los agentes sobre lo que habían robado. Al parecer, solamente manipularon documentos. Aunque el estudio se encuentra desordenado, hay objetos valiosos presentes. Eduardo y Danilo se miraron fijamente. No estaban en la búsqueda de joyas ni efectivo. Estaban en la búsqueda de datos. Luisa se aproximó a Sofía y se inclinó para estar a la misma altura que ella. «Hola, mi pequeña reina». La pequeña asintió mientras se sonaba la nariz. «Tía Luisa, ¿te quedarás con nosotros? Me siento asustado». Luisa dirigió su mirada hacia Eduardo, quien asintió levemente. «Por supuesto, amor, me quedaré aquí esta noche. No tienes de qué preocuparte, nadie te hará daño». En ese instante, Eduardo optó por tomar una determinación. No esperemos a que Marcelo o Regina hagan algo adicional. Al día siguiente iremos a la comisaría con todo lo que poseemos. Luisa preguntó por la situación de Alberto. Si Regina ha intentado quitarse la vida, él se encuentra solo en el hospital a su lado. Eduardo solicitó que enviaran a alguien para vigilarlos, ya que en este momento no tiene confianza en ninguno de los dos, respondió Danilo. Esa noche, mientras Sofía descansaba y agentes custodiaban la vivienda, Eduardo y Luisa compartieron un momento en la terraza, con una botella de vino sobre la mesa. El silencio resultaba agradable, como si fueran viejos conocidos. Luisa, al fin, expresó: «En ocasiones me planteo cómo habría sido encontrarme con Elena. ¿Habríamos congeniado?». Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Eduardo cuando sonrió. Era una persona apasionada y decidida. «Al igual que tú». Luisa murmuró sobre cómo localizar a su hermana desaparecida, señalando que él no se detenía cuando deseaba algo. Eduardo asintió en respuesta a la pregunta sobre cómo localizarlo. Observa cuánto tuvo que pagar. Entre ellos se percibía una conexión latente. Elena perdió la vida en su búsqueda de la verdad. Ambos estaban expuestos a la misma amenaza. Luisa afirmó con determinación que no permitiría que lastimaran a Sofía ni a él. Sorprendido por la fuerza de las palabras de ella, Eduardo la observó detenidamente. En aquel instante, la similitud con Elena era tan intensa que resultaba dolorosa. Sin embargo, en Luisa también se destacaba algo especial, algo totalmente propio, una determinación creada en situaciones muy distintas a las que habían influenciado a su hermana. «No permitiré que te hagan daño tampoco», contestó Eduardo.
He extraviado a un olivo. No dejaré que otra se me escape. Cuando sus ojos se cruzaron, durante un instante breve, algo más que la tristeza que compartían se transmitió entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para mencionar. En Sao Paulo, Regina Montenegro recibía un trato especial en el Hospital Albert Einstein, reconocido por su atención de alta calidad a pacientes destacados. Ofrezco una habitación exclusiva con vistas al Parque Ibirapuera, un equipo médico especializado y discreta seguridad para garantizar la privacidad. Alberto Montenegro se encontraba sentado al lado de la cama de su esposa, con su semblante reflejando cansancio y ansiedad. Al ingresar Eduardo y Danilo, apenas alzó la vista. Con voz fatigada, expresó que no le resultaba inesperado encontrarte en este lugar. Imagino que has venido para culpar a mi esposa de otro delito. Eduardo preguntó por su estado, sin prestar atención a la actitud hostil. Correcto. Según los doctores, ingirió una cantidad de pastillas que le pudo haber causado daño, pero no la suficiente como para provocarle la muerte. Realmente útil para respaldar tu hipótesis, ¿verdad? Danilo se quedó al lado de la puerta, mirando a Regina mientras descansaba tranquilamente debido a la medicación que le habían dado. La expresión habitualmente segura y serena de su rostro se mostraba frágil. Eduardo se dirigió a Alberto, su suegro, y le mencionó la necesidad de conversar sobre el progenitor de Elena y Luisa. El hombre mayor mostró claramente un cambio en su color de piel. Danilo intervino afirmando que están al tanto de la infertilidad del interlocutor, quien se mostraba confundido ante la revelación. Se encuentra en tu historial clínico. Siempre has mantenido esa actitud. Alberto decidió cerrar los ojos, como si la carga de todos los secretos guardados durante décadas finalmente lo abrumara. Regina mencionará que recurrimos a un donante desconocido, un profesional de la medicina en quien confiamos. Se han extraviado registros de manera conveniente. Pero eso no es correcto, insistió Eduardo. La realidad, rió Alberto sin alegría. Regina siempre lograba conseguir todo lo que deseaba, sin importar las consecuencias. Contando conmigo, un esposo que no podía concebir hijos, pero poseía el linaje y la riqueza que anhelaba. Con esfuerzo se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, sin mirar a Eduardo ni a Danilo. Al tomar la decisión de ser madre, Regina investigó todas las alternativas disponibles. La adopción resultaba sencilla, aunque insistía en que la pequeña contara con una buena herencia genética. Con amargura en el tono, pronunció estas palabras finales. Fue entonces cuando se encontró con Javier Salinas, el conductor de nuestro equipo. A pesar de no haber recibido una educación formal, es un individuo atractivo y perspicaz en español. Juventud, mucha juventud. Eduardo contuvo el aliento. Empezaba a descifrar el rumbo de este relato. Regina propuso pagar por tareas que no estaba capacitado para realizar. Asumo que él estuvo de acuerdo con la idea, creyendo que sería una solución discreta. Desconocía la identidad de la persona con la que estaba interactuando. Con lágrimas resplandeciendo en sus fatigados ojos, Alberto se giró hacia el grupo. Al enterarse de que la mujer esperaba gemelos, se llenó de temor. Se podría definir a un bebé como fruto de un proceso de adopción. Sería más difícil con dos. Javier empezaba a tomarle mucho cariño a la idea de convertirse en padre. Danilo quiso saber qué había sido de él. En términos oficiales, presentó su renuncia y volvió a España. De manera no oficial, Alberto no terminó la frase, prefiriendo el silencio como respuesta en lugar de hablar. Eduardo experimentó malestar estomacal. La maldad de Regina era aún más grande de lo que ella imaginaba. ¿Tenías conocimiento de que ella deshizo a Javier? Alberto contestó que no estaba al tanto en ese instante. Años más tarde, descubrí las cartas que él había intentado enviar a Regina, interesándose por sus hijas. Correspondencia que jamás llegó a su destino. ¿Y jamás expresaste tu opinión al respecto? Eduardo mostraba claramente su indignación. A las autoridades, ¿quizás? Alberto sacudió la cabeza ante la idea de ir en contra de su esposa. Opté por cuidar a Elena y brindarle la vida de lujo que se había ganado. Así fue, tuve que dejar atrás a la otra niña, una falta que he llevado conmigo durante todos estos años.
Un leve susurro proveniente de la cama señaló que Regina estaba empezando a despertarse. Despertó poco a poco, mirando primero a Alberto, luego a Eduardo y finalmente a Danilo. En un momento, su rostro reflejó un cambio de desconcierto a una actitud calculadora. ¿Por qué están presentes aquí?, inquirió con voz tenue pero manteniendo su agudeza distintiva. Poseemos toda la información, Regina, expresó Eduardo, acerca de Javier Salinas, de cómo diste lugar a la separación de las gemelas y de cómo diste la orden de eliminar a Elena cuando descubrió la verdad. Regina esbozó una sonrisa siniestra que no reflejaba en su mirada. Danilo se acercó, mostrando su teléfono. Marcelo Santos está en nuestras manos. En la mañana de hoy se presentó, portando pruebas contundentes de su implicación en el acto de sabotaje al vehículo de Elena, y está preparado para declarar que llevó a cabo la acción siguiendo las instrucciones de ella. En esa ocasión, Eduardo percibió auténtico temor en la mirada de Regina, aunque fue fugaz, ya que enseguida recuperó su habitual expresión imperturbable. La declaración de un técnico frente a la mía enfrentó a nadie con una de las mujeres más destacadas en el ámbito financiero a nivel mundial. Te deseo suerte con ese asunto. Además, contamos con los pagos por transferencia, agregó Danilo. 3 transacciones de 500.000 reales cada una, realizadas de forma triangular mediante compañías ficticias, pero que finalmente terminan en una cuenta a nombre de Marcelo. Regina guardó silencio, pero su falta de palabras hablaba por sí sola. Alberto, quien había escuchado todo con creciente consternación, se tocó el pecho. ¿Has acabado con la vida de nuestra hija?, murmuró. ¿Con la vida de nuestra Elena? Ella no era nuestra hija, contestó Regina con frialdad. Provenía de un conductor español y una mujer que nos la vendió, quien ejercía la prostitución. Ante la posibilidad de arruinar lo que habíamos edificado, debido a su fijación por hallar a su auténtica familia, me vi en la necesidad de resguardar nuestra herencia. Alberto titubeó, su rostro retorciéndose por la intensidad del dolor. Rápidamente, Eduardo se acercó para sujetar al anciano que se desplomaba. Danilo, corriendo hacia la puerta, exclamó, «Requerimos asistencia de inmediato». El personal médico entró de repente en la habitación y movieron a Alberto con prontitud a una camilla. Eduardo escuchó el diagnóstico de un infarto mientras trasladaban a su suegro. Sin moverse de su lecho, Regina contemplaba la escena con una indiferencia distante, comentando en voz baja, siempre demostró ser frágil. Aún en este momento. Eduardo observó a la persona frente a él con intensidad, sin poder entender su actitud tan distante. Le informó que pronto llegaría la policía para recoger su testimonio. En esta ocasión, Regina, no hay recursos económicos ni poder que puedan librarte. Al abandonar la habitación para acompañar a los doctores que estaban cuidando a Alberto, Eduardo experimentó una sensación inusual de ausencia. La realidad acerca del fallecimiento de Elena no le brindó el consuelo anhelado, sino que le causó más sufrimiento. Ahora tenía la certeza de que el individuo culpable había estado presente todo este tiempo, mostrando una sonrisa en velorios y celebraciones, abrazando a Sofía con las manos manchadas de la sangre de su propia madre. En el pasillo se topó con Luisa, quien había arribado en compañía de un agente de policía. Fui contactada por Danilo, aclaró. ¿Es verdad? ¿Ha revelado Marcelo la verdad? Eduardo asintió con gesto grave. Lo admitió todo. Regina contrató a alguien para dañar el sistema de frenos del vehículo de Elena. Luisa, se planeó con antelación, se ideó de forma meticulosa para simular un incidente fortuito. Luisa tapó su boca con una expresión de espanto. Y en mi caso, además tenía pensado. A Marcelo se le ha encomendado la tarea de supervisarte. Garantizar que jamás se revelara la relación con Elena. Sin embargo, al encontrarnos en el restaurante, todo cambió y el plan se vino abajo. Salió un doctor de la sala de urgencias a la que habían trasladado a Alberto. Al escuchar la pregunta sobre su relación con el señor Montenegro, Eduardo contestó de inmediato. Ha experimentado un ataque al corazón grave. Estamos esforzándonos al máximo, pero es necesario que se anticipen a situaciones desfavorables. La edad y el historial cardíaco previo dificultan la predicción del resultado.
Eduardo percibió cómo la mano de Luisa buscaba la suya. Un sencillo acto de apoyo que tenía un gran valor en aquella situación. Aunque Alberto había sido partícipe por su silencio, continuaba siendo el abuelo de Sofía, el hombre que había querido a Elena de una forma particular. Luisa sorprendió a Eduardo al pregar si podía echarle un vistazo. El doctor asintió brevemente. Un instante, por favor. Eduardo notó que Luisa ingresaba a la habitación sin compañía, mientras la veía en un estado de semiconsciencia. A través del vidrio, observó cómo se acercaba al lecho y cogía la mano de Alberto. Al abrir los ojos, el anciano mostró en su rostro la sorpresa al ver a Elena, según pudo observar Eduardo. Junto a él se encontraba Luisa. Observó cómo los labios de Alberto articulaban la palabra disculpa, lo que llevó a Eduardo a comprender que Luisa era realmente parte de su familia, con toda su fuerza y compasión. Su conexión con Elena no se basaba en la sangre que compartían, sino en el corazón que latía con igual generosidad. En Sao Paulo, la sala de interrogatorios de la Policía Federal se caracterizaba por su sobriedad. Las paredes de color gris, una mesa de metal fijada al suelo y cámaras de seguridad en todas las esquinas. En ese lugar, Marcelo Santos lucía diminuto, con los hombros caídos y la atención concentrada en sus manos sujetas con esposas. Ante él, el detective Gómez repasaba el documento que había firmado. Confirmó si la señora Regina Montenegro le había entregado una suma de $1,5 millones de reales para sabotear los frenos del coche de Elena Méndez. ¿Es así? Marcelo asintió con calma. Aunque lo sabía, jamás imaginé que llegaría a fallecer. Me aseguraron que solo sería una broma inofensiva, un incidente menor para asustarla. En la sala adyacente, Eduardo, Luisa y Danilo miraban cómo se llevaba a cabo el interrogatorio desde detrás de un cristal de una sola dirección. Eduardo susurró que estaba siendo deshonesto. Los frenos quedaron totalmente inservibles. Era imposible que fuera simplemente un susto. Danilo señaló si Regina dio instrucciones precisas para su asesinato o si Marcelo actuó por iniciativa propia al tomar esa decisión. ¿Es relevante? Luisa hablaba con voz temblorosa. Apenas lograba contener su rabia. Mi hermana ha fallecido. Mi sobrina se crió sin la presencia de su madre. Conviví durante 2 años con el hombre que contribuyó a que eso ocurriera. En la habitación de cuestionamientos, el detective Gómez ejercía presión sobre Marcelo. ¿De qué manera se encontró con la señora Montenegro? Marcelo acarició su rostro fatigado con una mano. Se presentó en el taller donde yo me desempeñaba laboralmente. Hizo una pregunta dirigida hacia mi persona. Expresó la necesidad de contar con una persona que posea mis capacidades para desempeñar una labor reservada y con una remuneración atractiva. Desconozco cómo se enteró de sus destrezas. Tal vez hizo algunas averiguaciones. Mi fama era la de solucionar problemas que nadie más podía resolver y de guardar silencio. Sobre la mesa, el investigador puso una imagen. Luisa, captada saliendo de su anterior piso, claramente fotografiada con un lente de largo alcance. ¿Qué es esto? ¿La señora Montenegro también estuvo involucrada en esta idea? Marcelo desvió la vista, claramente sintiéndose incómodo. Tras el incidente, me encargó de estar pendiente de Luisa, de acercarme a ella y de informar si alguien la buscaba preguntando por Elena o los Montenegro. ¿Cuál fue la razón por la que accedió a ser la pareja de la mujer a la que estaba vigilando secretamente? No le resultó exagerado. Marcelo demostró una emoción auténtica por vez inicial. ¡Qué pena! Al principio, todo comenzó como una simple labor. Sin embargo, más adelante, tuve un encuentro real con ella. Fue entonces cuando mi corazón se rindió ante su encanto. Dirigió su mirada al espejo, como si intuyera que Luisa lo estaba mirando. No era una actuación. Luisa se apartó de la ventana, sin poder continuar escuchando. Eduardo intentó acompañarla, pero ella hizo un gesto con la mano indicando que necesitaba estar sola por un momento. Mientras tanto, en el centro médico Albert Einstein, Regina Montenegro era visitada por 2 oficiales federales. Mientras se encontraba en la cama, perfectamente arreglada a pesar de haber intentado quitarse la vida, repasaba papeles que le había entregado su ayudante. Señora Montenegro,
Queremos comunicarle que está siendo investigada por el asesinato de Elena Méndez Montenegro y por conspirar para cometer un homicidio. Regina alzó la vista de sus documentos apenas un instante. Mis abogados se encuentran en ruta. Permaneceré en silencio hasta su llegada. Además, el agente continuó sin inmutarse, mencionando que contamos con una solicitud para revisar tanto sus archivos financieros personales como los de su empresa, y otra para inspeccionar su domicilio. Esto logró llamar su interés. Regina Montenegro mostró verdadera preocupación por primera vez. ¡Qué absurdo es eso! No hallarán nada ya que no hay nada por descubrir. Según el segundo agente, Marcelo Santos ha presentado pruebas contundentes, como registros de sus diálogos, mientras que su esposo, Alberto Montenegro, está dispuesto a declarar en su contra. Regina se quedó sin color. Alberto se encuentra en un estado de confusión. Acaba de experimentar un episodio cardíaco. Ninguna corte admitirá la declaración de un individuo en esa situación. El agente explicó que la declaración se hizo bajo juramento ante un juez antes del infarto, sugiriendo que tal vez había previsto esa posibilidad. Regina Montenegro se encontró en una situación en la que no pudo articular ni una sola palabra, algo que nunca le había sucedido antes. En la sala de espera del centro médico, Eduardo se topó con Luisa, quien estaba sentada en solitario, observando a través de la ventana la ciudad que se desplegaba bajo la constante lluvia. Al sentarse a su lado, le preguntó, «¿Qué tal estás?» «No tengo idea», contestó sinceramente. «Todo esto resulta ser abrumador. En ocasiones tengo la sensación de que estoy experimentando la existencia de alguien más. Entiendo tu punto». Un breve lapso de silencio se hizo presente, mientras el repiqueteo de la lluvia en los cristales generaba una atmósfera íntima y peculiar. Luisa rompió finalmente el silencio con la pregunta, ¿qué ocurrirá con Alberto? Los doctores afirman que logrará sobrevivir, aunque ha experimentado lesiones que serán permanentes. Es probable que requiera atención continua a partir de este momento. Luisa asintió con gesto reflexivo. ¿Tienes conocimiento al respecto? Al verlo en esa cama de hospital en un estado tan frágil, no pude sentir rencor hacia él. Sería conveniente hacerlo. Una parte de mí siente que debería detestarlo por dejarme atrás, por seleccionar a Elena en lugar de a mí, sin embargo, pero representa la conexión final que conservas con tus raíces, añadió Eduardo. Comprendo. Agregó Luisa, el abuelo que Sofía llegará a conocer. Si la justicia prevalece, Regina terminará tras las rejas. Al mencionar a Sofía, Eduardo esbozó una leve sonrisa. Se encuentra con doña Concepción. Le comuniqué que estabas colaborando en la solución de un asunto crucial relacionado con su madre. Expresó su satisfacción por la admirable labor de su tía Luisa. Un torrente de emociones invadió a Luisa al notar las lágrimas brotando en sus ojos. En medio de todo este caos, la aceptación sencilla de una niña era el apoyo fundamental que requería. El móvil de Eduardo empezó a sonar. Era Danilo. Después de intercambiar algunas palabras, comunicó que habían descubierto algo en la residencia de los Montenegro. Un escondite oculto en el despacho de Regina. Había papeles relacionados con la madre biológica de las gemelas. Luisa se inclinó repentinamente, mostrando un interés inmediato al preguntar, ¿nuestra mamá? ¿Todavía respira? No tengo idea. Según Danilo, los registros señalan que se trataba de una migrante de Colombia conocida como Isabel Restrepo. Desempeñaba labores domésticas para una familia conocida de los Montenegro. Luisa repitió el nombre con gusto. Isabel. El nombre de mi madre era Isabel. Eduardo presenció cómo ella asimilaba a estos nuevos datos. Cada vez que descubría algo nuevo, era tanto un obsequio como una cicatriz para Luisa. El saber que tanto anhelaba, aunque marcado por la tristeza de lo que había dejado atrás. Aún hay algo más, agregó Eduardo. Regina contaba con una carpeta detallada acerca de ti. Durante años, ha estado observándote. No solamente por medio de Marcelo. Desde que tenías 15 años, tenía pleno conocimiento de tu identidad y ubicación. Luisa se tapó la boca con una mano y se preguntó por qué no actuó. Si percibía que representaba un peligro. Danilo piensa que te tenía como una garantía.
En caso de requerir una nueva hija para mostrar en sociedad, para cumplir con las expectativas. Luisa finalizó con tristeza, una sustituta. Un repuesto para su familia ideal ficticia. Regina demostraba una crueldad meticulosa que parecía no tener fin. Además de haber distanciado a las hermanas y haber planeado el asesinato de una de ellas, también había mantenido a la otra en reserva, como un recurso que podría utilizar en caso de necesidad. Luisa, abrumada por todo lo revelado, preguntó, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Eduardo agarró su mano, una acción que se había convertido en algo habitual entre ellos en los últimos días. En este momento, estamos en la búsqueda de equidad, tanto para Elena como para ti y Sofía, mientras intentamos edificar algo positivo a partir de esta tragedia. Durante la conversación, ninguno de ellos se percató de la presencia de la persona que los miraba desde el extremo del corredor. Alberto Montenegro, quien estaba en una silla de ruedas siendo acompañado por una enfermera. Tenía entre sus manos un sobre antiguo y deteriorado, reflejando en su mirada la firmeza de alguien consciente de que el tiempo para enmendar los fallos de toda una existencia se agota. El día que Regina Montenegro escuchó su veredicto, el juzgado federal estaba lleno de gente. Reporteros, personas interesadas y diversos integrantes de la alta sociedad financiera de San Paulo se agolpaban en los asientos, deseosos de ser testigos del declive de una de las mujeres más influyentes de la nación. Regina se mantenía imperturbable en el estrado de los señalados, manteniendo una actitud recta y su semblante mostrando una expresión de dignidad fingida. Con 67 años, era consciente de que la condena de 3 décadas por asesinato premeditado seguramente implicaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Desde la primera fila, Eduardo y Luisa estaban atentos a lo que sucedía. Se había acordado que Sofía, que ya casi cumplía 9 años, era muy pequeña para estar presente en ese instante, aunque tenía una ligera noción de que la abuela malvada había estado involucrada en el accidente de su madre. Luisa susurró que la justicia no puede traer de vuelta a los fallecidos, mientras veía a Regina ser acompañada fuera de la sala. Al menos ahora no podrá lastimar a ninguna otra persona. Marcelo Santos logró obtener una condena menor de 10 años gracias a su colaboración, lo que le permitió evitar ser acusado de asesinato en primer grado. Mientras se desarrollaba el juicio, no podía evitar dirigir su mirada una y otra vez hacia Luisa, esperando encontrar algún indicio de clemencia en su mirada. Ella se había mantenido con la mirada fija hacia adelante, sin querer concederle ese placer siquiera. Al abandonar el tribunal, se encontraron con una avalancha de destellos y cuestionamientos de reporteros. Mientras avanzaban hacia el vehículo que los aguardaba, Eduardo rodeó a Luisa con su brazo para protegerla. ¿Qué emociones experimenta al saber que la responsable del fallecimiento de su hermana finalmente enfrentará las consecuencias? Un periodista lanzó un grito. ¿Se confirma que Marcelo Santos fue su pareja sentimental? Otro se mostró interesado en saber más. ¿Tienen pensado hacer valer su derecho sobre la herencia Montenegro? El último cuestionamiento provocó que Luisa se detuviera repentinamente. Con determinación, expresó que no deseaban recibir ese dinero. Lleva las manchas de la sangre de mi hermana. Al subirse al coche, Luisa soltó un profundo suspiro. ¿Piensas que llegará el momento en que cesen de perseguirnos? Eduardo contestó diciendo que con el tiempo descubrirían algo que les resultaría más atractivo. Sin embargo, en este momento, somos el relato más destacado del año. Suena a una telenovela de poca calidad. La heredera desaparecida, el adinerado viudo y la matriarca homicida. A menos que sea nuestra existencia. En el trayecto hacia la clínica de rehabilitación donde Alberto vivía actualmente, permanecieron en silencio mientras el conductor los transportaba. Tras su segundo episodio cardíaco, sufría de parálisis parcial en el costado izquierdo y dificultades en el habla. Los doctores no tenían la expectativa de que pudiera moverse sin asistencia. Hallaron al hombre mayor en el patio de la clínica, sentado en su silla de ruedas debajo de un árbol de jacarandá. Aunque estaba en su situación, había decidido vestirse de manera elegante para darles la bienvenida. Una camisa blanca bien planchada, pantalones formales e incluso una corbata. Con voz ronca pero firme, saludó a Luisa y Eduardo. ¿Ha finalizado ya? Eduardo asintió en señal de acuerdo.
A Regina le llegaron 30 años, mientras que Marcelo obtuvo 10. Alberto asintió con calma, sin revelar asombro ni pesar. Mostró una carpeta que tenía en su regazo y anunció: «Les tengo algo. Por favor, procedan a la firma de estos documentos». Eduardo agarró la carpeta y revisó los papeles con sorpresa cada vez mayor. Expresó que estás transfiriendo la totalidad del control de Montenegro Holdings a un fideicomiso. ¿Por qué? Alberto explicó que el mensaje era para Sofía y para cualquier descendiente que Luisa pudiera tener en el futuro. Aunque el dinero no tiene el poder de devolver a Elena, sí puede garantizar la estabilidad económica de las generaciones venideras. Un gesto de desaprobación apareció en el rostro de Luisa. Le he expresado a Alberto mi negativa a recibir esa cantidad de dinero. El anciano respondió con una firmeza inesperada: «Esto no es para ti. Es la única forma en la que puedo enmendar mis equivocaciones. Quisiera que me concedieras este favor». Luisa dirigió su mirada hacia Eduardo en busca de orientación. Inclinó levemente los hombros, dejando que la elección fuera suya. Al final, Luisa expresó que solo bajo una circunstancia. Una parte importante se destinará a una organización benéfica que ayuda a niños adoptados en la búsqueda de sus familias de origen. Alberto asintió con una leve sonrisa surgiendo en su rostro, el cual aún obedecía sus órdenes. El trabajo ha sido completado. Echa un vistazo a la página 7. El capital se había asignado previamente a la Fundación Elena Oliveira, con una inversión inicial de 20 millones de reales. Unas lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Luisa. Aunque habían ocurrido muchas cosas, este gesto de redención tenía un valor que superaba lo que podía ser comunicado verbalmente. Con agradecimiento, susurró mientras sujetaba la mano temblorosa de Alberto. En la residencia de Eduardo, se llevó a cabo una íntima cena en compañía de doña Conceizao y Sofía. La pequeña permanecía sorprendentemente tranquila, reflexionando a su modo sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. Al final, mientras doña Conceizao estaba sirviendo el postre, se preguntó si la abuela Regina seguiría en la cárcel para siempre. Antes de contestar, Eduardo y Luisa se miraron brevemente. «Es poco probable que así sea, Alteza. ¿Es cierto que fue ella la responsable de que el coche de mamá se averiara?» Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Se esforzaron por resguardar a Sofía de los aspectos más desagradables, aunque resultaba complicado mantenerla ajena a todo, sobre todo con la amplia difusión en los medios del proceso judicial. Luisa asintió con ternura. «Lo que hizo tu abuela fue incorrecto, pero ya no tiene la capacidad de lastimar a nadie más». Sofía asintió mientras procesaba la información recibida. Inquirió a Luisa si ahora sería su madre. La pregunta sorprendió a todos con la pureza de su inocencia y su sencillez directa. Luisa tomó la manita de la niña y le dijo: «No, Sofía. Soy la hermana de tu madre / padre. Siempre tendrás a tu madre contigo, incluso si ya no está presente físicamente. Sin embargo, tu apariencia es similar a la de ella, y me amas de la misma manera que ella lo hace». Luisa aseguró su gran amor por ti. «No puedo ocupar el lugar de tu madre. Es imposible para cualquier persona. Puedo relatar anécdotas sobre ella, evocar su recuerdo y brindarte mi apoyo incondicional». Sofía se mostró contenta con la contestación recibida. Volvió a disfrutar de su postre con entusiasmo renovado, por un momento olvidando el mundo de los mayores. Después, Sofía ya se encontraba en la cama cuando Eduardo y Luisa decidieron disfrutar de unas copas de vino en la terraza. Eduardo expresó lo maravilloso que ha sido junto a ella. «Resulta sencillo. Es una niña increíble». Entre ellos se produjo un silencio agradable. En los últimos meses, habían establecido una conexión complicada de describir. Más allá de una simple amistad, están conectados por eventos trágicos y revelaciones, siendo precavidos de no sobrepasar ciertos límites. Eduardo, al final, quiso saber cuáles eran tus planes inmediatos. ¿Regresarás a tu piso? Luisa observó detenidamente la interrogante. La transformación en su vida era tan radical que resultaba complicado visualizar regresar a su rutina anterior. Expresó su opinión diciendo que era momento de avanzar.
Finalmente puedo convertir en realidad mi anhelo de abrir el restaurante que tanto tiempo he deseado. Qué bueno que estés contento. Un nuevo momento de silencio, más denso en su contenido. Eduardo, inició Luisa, seleccionando con atención sus expresiones. ¿Qué es lo que existe entre nosotros? Él interrumpió con suavidad, afirmando su conocimiento. La situación es bastante compleja. Cuando te observo, percibo a alguien que ha sentido un amor profundo por mi hermana, alguien que aún la quiere con intensidad. Cuando te observo, percibo a quien ha traído un destello de alegría a nuestro día a día, así como noto tu semblante y tus expresiones. Luisa asintió, demostrando su total comprensión. Siempre habría un recuerdo constante de Elena en cualquier vínculo que compartamos. Eduardo comentó que Sofía se sentiría más confundida todavía. La determinación estaba tomada, sin requerir ser expresada abiertamente. La conexión sería de carácter familiar, no amoroso. Relación entre una tía y su sobrina. Hermanos políticos. Una familia unida por el sufrimiento y el afecto, aunque no de la forma que tal vez, en diferentes situaciones, habría sido posible. Luisa aseguró que nunca faltaría. Para ti y para la señorita Sofía. Eduardo agarró su mano, una acción que ya era común entre los dos. Entiendo la situación. Siempre estaremos aquí para apoyarte. En ese instante, dos corazones afligidos hallaron una serenidad inesperada bajo el cielo estrellado de San Paulo. Aunque no fue un desenlace ideal, resultó auténtico. Por el momento, eso era todo lo necesario. En una noche estival en San Paulo, el restaurante Duas Estrelas resplandecía con una iluminación acogedora. Situado en un edificio remodelado en el distrito de Vila Madalena, se había transformado en uno de los destinos más populares de la ciudad en tan solo un par de años. Ataviada con su impecable atuendo de chef, Luisa Oliveira salió de entre fogones para dar la bienvenida a los distinguidos comensales que ocupaban la mesa en el rincón. Eduardo, de 45 años de edad, y Sofía, recién cumplidos sus 11 años, lucía un vestido seleccionado por ella misma para la ocasión. Sofía se puso de pie y abrazó a su tía Luisa, expresando lo deliciosos que estuvieron los ravioles. Luisa expresó su alegría por la aprobación del chef en formación mientras le devolvía el abrazo. Durante los fines de semana, Sofía dedicaba largos ratos en la cocina del restaurante, adquiriendo conocimientos culinarios de la mano de su tía. Elogió Eduardo al recibir la noticia de la estrella Michelin, alzando su copa de vino. Elena se sentiría muy satisfecha. Hablar de Elena ya no provocaba el intenso sufrimiento de antaño. Con el transcurso de los años, habían logrado rendir homenaje a su recuerdo sin permitir que la tristeza controlara sus días. Luisa comunicó que guardaba una sorpresa para más tarde. Sin embargo, antes que nada, el dulce especial que Sofía colaboró en elaborar la semana anterior. Al regresar a la cocina, Luisa captó la atención de Eduardo al ver a su hija, sorprendido por cómo el tiempo avanzaba. A diario, su semejanza con Elena se hacía más evidente, no obstante, poseía un brillo singular, una combinación ideal de la herencia de sus progenitores y la influencia beneficiosa de Luisa en su día a día. Al finalizar la jornada en el restaurante, los tres se dirigieron a la terraza, donde Luisa había organizado una íntima fiesta con velas, una botella de champán para los mayores y sidra sin alcohol para Sofía. Luisa, mientras ofrecía las bebidas, consultó a los presentes sobre la fecha actual. De inmediato, Sofía contestó mencionando la fecha en que nos encontramos por primera vez. Cuando mencioné tu semejanza con mamá durante la cena. Luisa esbozó una sonrisa y dijo, así es, eres toda una genio. Desde ese momento, han transcurrido 5 años. Elevó su copa a Eduardo. Por esos momentos inesperados que transforman nuestra existencia. Luisa agregó que fue por la familia que hallaron. Gracias a Elena, logramos encontrarnos todos de alguna forma. Con solo pronunciar por mamá, Sofía alzó su copa de sidra. Durante la celebración, se llevó a cabo el brindis bajo un cielo estrellado, el cual había servido de inspiración para nombrar el restaurante 2 estrellas, en honor a cada una de las hermanas. En el centro penitenciario de régimen semiabierto donde purgaba su condena, Regina Montenegro apenas contaba con visitas,
mayormente de sus letrados. A los 70 años, su estado de salud iba empeorando poco a poco, mientras que su fortuna económica ya no estaba bajo su dominio. En el centro de rehabilitación, Alberto Montenegro contaba con la presencia constante de Luisa y Sofía. Gracias a un tratamiento especializado en cuidados intensivos, logró recuperar cierta capacidad de movimiento y comunicación. La relación que tenía con Luisa, al principio llena de incomodidad, evolucionó hacia una conexión auténtica fundamentada en el perdón y la voluntad compartida de generar algo constructivo a partir de la tragedia. Marcelo Santos se encontraba cumpliendo su condena en una cárcel federal. Todos los años, en la fecha en que Elena falleció, solía enviarle una carta de disculpa a Luisa. Ella mantenía las cartas sin contestar, como un recordatorio de que las decisiones más graves acarrean repercusiones que van más allá de lo que se pueda concebir. Luisa había empleado una porción del fondo fiduciario de Montenegro para respaldar investigaciones que permitieran la reunión de familias que estaban separadas. Gracias a su labor, pudo averiguar que su madre biológica, Isabel Restrepo, había fallecido hace varios años en Colombia. Sin embargo, encontró que tenía medios hermanos que aún estaban vivos y que ahora eran parte de su amplia familia. Eduardo continuaba al mando de su negocio de bienes raíces. Sin embargo, había modificado su rutina para disfrutar de más momentos junto a Sofía. Aunque Elena dejó un vacío que nunca se borraría del todo, logró crear una nueva existencia en torno a ese hueco. A pesar del cambio de roles, Doña Concepción continuaba siendo fundamental en la dinámica de la Casa Méndez, desempeñando ahora un papel más centrado en su rol de abuela que en sus responsabilidades laborales anteriores. Y Sofía, su belleza resplandecía. Aquella pequeña que en el pasado indicó a una camarera y transformó el rumbo de numerosas vidas, ahora se desarrollaba en un entorno lleno de cariño, con el recuerdo latente de su madre reflejado en la mirada de su tía, y con un padre que al fin había recuperado la capacidad de sonreír. Mientras la fiesta en la terraza seguía, Eduardo contemplaba a Luisa y Sofía compartiendo risas. La similitud entre la tía y la sobrina era evidente, aunque ya no causaba sufrimiento. Por el contrario, percibía en esa similitud una suerte de perpetuidad, una garantía de que parte de Elena perduraría a través de estos dos individuos a los que profesaba tanto cariño. Luisa, al percatarse de su mirada reflexiva, le inquirió, ¿cuál es tu opinión? A lo que él respondió, considero que, en ocasiones, los desenlaces más angustiosos pueden dar paso a nuevos inicios que jamás hubiéramos concebido. Luisa mostró una sonrisa, captando completamente la situación. Comentó que lo que estaban viviendo no era como en los cuentos de hadas. Eduardo estuvo de acuerdo, añadiendo que era incluso mejor, ya que era la realidad. Bajo el firmamento estrellado de Sao Paulo, una familia unida por el sufrimiento, la ausencia y la recuperación, festejaba su mera presencia conjunta. No era impecable. Presentaba numerosas marcas en su piel, recuerdos agridulces y vacíos imposibles de colmar. Sin embargo, pertenecía a él, y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Vaya, compañeros, ¿qué opinión les merece este relato tan impactante acerca de un magnate, una camarera que era idéntica a su difunta esposa, y todos los misterios sombríos que salieron a la luz? Si la trama les cautivó tanto como a mí, les animo a darle me gusta, compartir sus impresiones sobre los aspectos más impactantes de este relato sobre familia, secretos y redención, y difundir este vídeo entre sus seres queridos que disfrutan de narrativas con sorpresas inesperadas. Si desean continuar explorando más relatos cautivadores como este, donde el destino, la familia y los misterios se entrelazan de forma sorprendente, les animamos a suscribirse a nuestra plataforma. Nos gustaría conocer el lugar de donde nos están observando en este momento. ¿Se encuentran en México, Argentina, Colombia, España o en algún otro lugar del mundo hispanohablante? Por favor, comparta su opinión en la sección de comentarios.